¿Te gustaría saber qué tan bien evaluado podría ser tu currículum a la hora de postular a un determinado trabajo? ¿O a lo mejor necesitas evaluar el currículum de alguien a quien podrías contratar? La inteligencia artificial te puede ayudar en ambas cosas. Usa la inteligencia. Tanto para postular a un trabajo como para contratar a alguien, lo más importante es hacer una buena evaluación del currículum que se tiene al frente, y la mejor forma de hacerla es comparando su contenido con el de la descripción del puesto de ese trabajo en particular. Veamos ahora cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar en esto. Para esta demostración voy a usar el ChatGPT 4o gratuito. Como pueden ver aquí, yo estoy en una de mis cuentas que es gratuita. Solamente tengo ChatGPT, que no dice 4o, pero es 4o en la versión gratuita. Y tengo la opción de contratar ChatGPT Plus, ¿cierto? Por lo tanto estoy usando aquí ChatGPT 4o, el mismo que puede usar cualquier persona en gran parte o prácticamente todo el mundo de manera gratuita. Y en este ChatGPT 4o, ¿qué fue lo que hice? Aproveché que está este clip acá abajo, ¿cierto? Que me permite entregarle archivos, y le entregué una copia de mi currículum. Y la instrucción que le di aquí dice: quiero contratar a un profesional para un puesto. ¿Sí? Me puse en el papel de la persona que necesita contratar a alguien. Y luego le puse: el currículum de un postulante va adjunto y te voy a dar la descripción del puesto. Quiero que evalúes al postulante de 1 a 10 y justifiques tu evaluación, ¿sí? Y aquí le dije: esta es la descripción del puesto, que es lo único que no le he dado todavía, para que lo busquemos juntos. Sea todo esto un ejemplo que podría ser o es 100% real. Me vine aquí a LinkedIn, ¿sí? Una red social laboral que seguramente muchos conocen. Como yo soy periodista, me puse aquí en empleos, y los trabajos que aparecen seguramente son de periodista, de comunicador, de facilitador, qué sé yo. Y voy a elegir este que dice Environmental Copywriter. ¿Ya? Me meto acá adentro y veo aquí la descripción del empleo, que está en inglés. Pero bueno, más allá de que no la voy a leer ahora, da lo mismo si está en español o inglés, porque lo importante aquí simplemente es copiarla, ¿sí? Y aquí estoy copiando todo lo que me parece que tiene que ver con la descripción del empleo, y se la pego de vuelta a ChatGPT 4o y envío entonces lo que había pedido antes. Y aquí vamos a ver, totalmente en vivo podemos decir, pues esto está no en vivo, pero está registrado sin cortar, que en nada, en segundos, me evalúa. Mira, ya sé ya que no estoy muy bien evaluado para este trabajo en particular. Dice: evaluación 5 de 10. ¿Y por qué? Vamos a ver. Tengo fortalezas, tengo una buena experiencia en redacción, ¿sí? Lo dice por qué, diversidad de contenido, experiencia en producción, habilidad lingüística, etcétera. Pero tengo algunas debilidades por lo que estoy viendo aquí recién, porque yo no leí la descripción del puesto anteriormente, y es que no tengo experiencia específica en B2B y Septic Solutions, y eso es 100% cierto, tal cual, yo nunca he trabajado en esos campos. SEO y marketing electrónico, la verdad es que SEO sí, no marketing por correo electrónico, pero ahora me doy cuenta entonces que quizás hay una parte de mi currículum que requiere que yo destaque más, que también he trabajado con redacción SEO, normas SEO. Y bueno, en general me va diciendo más cosas que van a ser totalmente objetivas, porque las está diciendo por comparar un texto con otro. Esto es lo mismo que podría ser un ser humano, pero a la velocidad que acabamos de ver. Otro ejemplo ahora con Claude, que también es una inteligencia artificial gratuita a la que se le pueden entregar archivos. Como siempre, van todos los links abajo en la descripción por si acaso, para ChatGPT, para Claude. Y aquí lo que hice fue entregarle 3 currículums, el mío y el de 2 periodistas ficticios. Ana, que es una periodista muy académica, y Juan, que es más o menos el periodista perfecto. Pero aquí me aseguré, espero, vamos a ver, y le dije: evalúa estos currículums de 1 a 10 para el puesto de redactor de columnas sobre inteligencia artificial, ¿ya? Que por lo demás es algo que yo hago aquí en mi sitio web. Te invito a visitar usalainteligencia.com. Aquí donde dice blog puedes ver las columnas que estoy escribiendo últimamente, todas relacionadas con inteligencia artificial. Y vamos a ver qué es lo que dice Claude con respecto a esta evaluación. Y también aquí sin cortes, a esta velocidad que estamos viendo, podemos ver que Ana Gómez se llevó un 7 de 10, pero como dije anteriormente, más importante es la descripción, y es que, aunque tiene una sólida formación académica en comunicación y periodismo, incluyendo un curso de Big Data, no parece tener experiencia laboral directamente relacionada con la inteligencia artificial, ¿sí? Juan Pérez González le puso un 5 de 10 por razones parecidas, y a un servidor le puso 9 de 10, ya que bueno, a eso me dedico hace harto tiempo ya, y por lo mismo tiene sentido que al comparar los currículums me ponga a mí una mejor evaluación. Por supuesto, es esperable que la decisión final sobre a quién contratar para un determinado puesto, para una empresa o proyecto, la va a hacer un ser humano, pero eso cuando ya quedan 2 o 3 candidatos. Antes de eso, cuando hay 100 currículum posibles,
Quizás la mitad van a quedar afuera simplemente por el requisito de idioma o para algún otro, y no hace falta que sea una persona la que los revise uno por uno, ahí te puede ayudar mucho la inteligencia artificial. Por otro lado, si tú vas a postular a un empleo, también es muy útil el ejercicio que vimos recién, porque de esa forma podrás establecer qué aspectos de tu currículum deberías destacar para postular de mejor forma. Usa la inteligencia.